Presentes, yo solo voy a dar la bienvenida en nombre del Centro de Estudios Bejaranos, que organiza esta actividad, porque entre otras cosas pues hemos heredado la función de celebrar los actos de 1868. Así que aquí estamos hoy con esta mesa redonda de personas muy ilustres que saben mucho del tema. Entonces yo ya no voy a decir nada más, que hablen ellos. Muy bien. A ver si tan breve como esta. Es demasiado. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción por calentar motores, porque no vamos a hacerlo así a las bravas. Lo primero, bienvenidos, reitero lo que ha dicho Pepa, y gracias al Museo Judío David Ben-Hur por acogernos esta tarde. Lo primero sobre lo que tenemos que reflexionar es ¿qué hacemos aquí en el año 2022 celebrando, ¿no?, una revolución que ocurrió en 1868 y que han pasado en la historia esos hechos, pero digamos que de manera parcial hasta hace poco tiempo, casi reducidos al mínimo, casi no teníamos memoria. Hasta hace unos años, yo creo que todos los que estamos aquí recordábamos pues un nombre, Víctor Gorzo, siempre sus cañones, ¿no? Todos relacionábamos el 28 de septiembre con ese nombre. También nos acordábamos de esa magnífica fotografía de Juan Cambón, ¿no? Esa puerta desaparecida, que qué pena, ¿no?, nos da ahora después de tanto tiempo, y que además se derribó pocos años después. Y también, pues, hemos heredado unas cuantas calles, ¿no?, que ya lo ha dicho Manuel Carlos en su discurso, ¿no? La calle Libertad, la calle 29 de agosto o Puente Alcolea. También sabíamos que había habido bejaranos que habían caído aquel 28 de septiembre, que había habido heridos y que incluso he llegado a decir que nosotros per se, solitos y con aquellos sucesos, habíamos echado a Isabel II, nosotros solitos. He llegado a oír eso. Qué importante, ¿no? Qué importante. Y la verdad que muy poco más. Si hiciéramos una encuesta por ahí de qué sabemos, a lo mejor, bueno, yo creo que después de la Asociación Béjar 68 y ese aspecto educativo que tuvo, sobre todo en el año 2018, yo creo que algo más podemos decir. Ya nos suenan nombres como Fronsky y otros, ¿no? Vicente Valle, Aniano Gómez y demás. Pero resulta que es que nosotros en Béjar tenemos, y yo como historiadora lo percibo, que tenemos tendencia a olvidar el pasado, y no solamente el más lejano, es que hasta el más reciente parece que pasamos un borrador por las mentes y olvidamos todo. Eso también es algo que hay que estudiar. No se hablaba nada de la relevancia a nivel nacional de los hechos, incluso internacional, que estudió Ignacio Cor, que anda por ahí detrás, que había escrito Béjar aquellos días, ni el papel a nivel civil que había representado Béjar en aquellos acontecimientos, ni esos otros nombres que hemos dicho, de personas que también participaron, ni que además todo este movimiento estaba, digamos que organizado por los partidos políticos entonces que movilizaban o intentaban hacer esos levantamientos para derrocar a Isabel II, el Partido Progresista, la Unión Liberal, el Partido Demócrata y sobre todo en Béjar el papel del Partido Republicano y sus ramas federalistas, que eran las que más movilizaban a la gente. Algunos historiadores, sobre todo a partir de la transición, intentaron recuperar esa memoria, porque sí que desde 1869 hubo una tradición de hacer una ofrenda floral en la tumba de los caídos, al igual que se había hecho hasta ese momento el recuerdo de los caídos de otro suceso anterior que solapa lo que pasa en el 68, que es el 3 de mayo de 1838, no vamos a hablar de eso, pero digamos que hay otro acontecimiento anterior que puede ser la tradición previa de esa conmemoración y sobre todo, pues eso es lo que hemos dicho, a partir de 2018 todos esos acontecimientos intentamos que la gente los conozca, al menos en parte, qué significaron, ¿no? Y vamos a ver, por introducir el tema, es que los condicionantes, las causas de ese levantamiento. Habría un gran desarrollo de la conciencia obrera, que nos va a hablar un poquito Manuel Carlos de esa conciencia obrera que se estaba desarrollando en Béjar. Había malas condiciones higiénicas y sanitarias. Había excesivo analfabetismo, de lo cual nos va a hablar José María Hernández Díaz.
Había una penetración de las ideas de los distintos partidos políticos en liza, de lo que ya hemos hablado. Había una burguesía industrial también que estaba también una parte a favor de esos cambios en el sistema. Había inmigración de mano de obra cualificada de muchos lugares, que también tuvieron su relevancia, ¿no? A nivel nacional, incluso internacional, había bastante mano de obra. Y había contactos con otros centros fabriles, no solamente de Béjar, sino que también otros centros en el que se produjo también levantamientos similares, como Alcoy, por ejemplo, que es quizá el que más relación tenía con Béjar. Y un sistema educativo que debía de ser renovado, desde luego. Bueno, de todo ello vamos a hablar. Yo creo que conocen a los que están sentados aquí a mi lado. Antonio Avilés Amat es historiador, socio fundador de la Asociación Béjar 68, investigador de los acontecimientos históricos del 68. José María Hernández Díaz, los estoy presentando por orden alfabético. José María Hernández Díaz, catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca. Manuel Carlos Palomeque López, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca. Y Javier Ramón Sánchez Martín, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar y experto en la historia industrial de nuestra ciudad. Cada uno habéis abordado en distintas investigaciones, en distintos artículos, pues la Revolución del 68 desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces os voy a preguntar a cada uno pues, algo relacionado con vuestro campo de investigación. Empezamos por orden alfabético. Antonio Avilés, pues has estudiado los acontecimientos históricos y has manejado distintos archivos, ¿no? De lo que pasó, viendo el calado internacional, lo que ocurrió en Béjar en concreto. Y la verdad es que algo tan espectacular, tan arriesgado, tan singular como lo que ocurrió, pues merece hablarse de ello, ¿no? Pues cuéntanos, además, la importancia que tuvo Béjar a nivel nacional, porque nos estamos poniendo siempre a nivel local, pero ¿qué importancia tuvieron esos sucesos a nivel nacional? Bueno, yo creo que Béjar, en cierto sentido, se anticipó pues, a lo que iba a suceder en el resto de España. Y yo creo que se anticipó consciente de lo que hacía, de lo que traía entre manos. Quizás no previera el alcance de esa revolución a nivel nacional, pero sí que a nivel local sabía pues, que iba a empezar a transformarse algo importante en la sociedad. Entonces, hay un episodio muy curioso en aquellos momentos, en aquel acontecimiento, y es que cuando la guarnición militar y la policía van a abandonar la ciudad porque tienen orden de marcharse hacia Valladolid, pues hay unos bejaranos desocupados o quizás preocupados por lo que va a suceder, que cuando ven que la guarnición, los carros iban pues, saliendo de la ciudad, pues a unos rezagados que iban custodiados por un capitán y algunos soldados, pues le echan mano, se apoderan de él. Aquel carro va cargado de armamento, de continuo armamento, y entonces se queda aquí en Béjar. La gente que lo sabe, porque en Béjar se divulga rápidamente lo que sucede en cualquier sitio, pues inmediatamente pues, aplaude esa acción de algunos jóvenes exaltados y casi pues de seguido, a las pocas horas, se proclama pues algo tan simple como la desobediencia a la reina Isabel II y la constitución de una junta local de defensa. Es decir, ya Béjar va asumiendo que lo que ha hecho pues, está fuera de la legalidad y que hay que continuar con una nueva legalidad. Y es la constitución de una junta de defensa que asume pues, los poderes locales y a partir de ahí pues, se desarrollan pues, los ulteriores acontecimientos. Me callo y después ya continúo. Y luego podemos dar pie a que la gente también pregunte y demás. Pues ahora vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir a la cuestión educativa. Comentamos lo que ha ocurrido en Béjar en el 68, dejamos atrás otros asuntos y resulta que aquellos días lo que se defendía en Béjar es
un sistema democrático, porque aquel levantamiento lo que defendía, en definitiva, que bien nos lo ha explicado en el discurso Manuel Carlos Palomeque, era un sistema democrático con sufragio universal masculino de hombres mayores de 21 años, se implanta la libertad de reunión, de asociación, de culto, de prensa, la confesionalidad del Estado y se suprime la pena de muerte. Bueno, esto nos suena, ¿no? Porque viene a enlazar con nuestro sistema democrático, ¿no? Es un avance muy importante en nuestro país. Pero, ¿qué consecuencias tuvo a nivel educativo? José María. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo creo que el caso de Béjar, sin duda alguna, es peculiar, pero forma parte de un contexto mucho más amplio, que es la deconstrucción, la corrupción, el indeseable funcionamiento de un sistema, el moderantismo, el liberalismo conservador, que había corregido las expectativas democráticas de la Constitución de Cádiz y del liberalismo progresista, del cual, como luego diré, si se me permite, pues Béjar tiene una tradición que no arranca ni mucho menos, tradición política me refiero, que no arranca ni mucho menos del 68, sino que varias décadas atrás ha combatido con rigor y con buen criterio las posiciones integristas, las bandas del Basile y compañía, todos esos sectores ultras que se negaban a admitir lo que estaba naturalizándose como era el liberalismo progresista. La etapa más brillante desde el punto de vista político anterior y también educativo es la que corresponde justamente a los años centrales para Béjar del siglo XIX. Pero por eso quiero decir que esta etapa, más que el acontecimiento o los hechos del 68, que están bastante bien estudiados, pues yo quisiera recalcar otros aspectos que forman parte de ese contexto de corrección de un sistema democrático corrupto y que había un hartazgo no solo en Béjar, en Alcoy, en Barcelona, en muchos sitios, en Madrid, por supuesto, un sistema político corrupto que traía consecuencias culturales y educativas evidentemente nefastas para todo lo que suponía el reconocimiento de uno de los derechos básicos, como es el derecho a la educación, y que estaba siendo conculcado de manera sistemática. Entonces, el sexenio, a partir del 68, va a representar en el plano cultural y educativo, más que realizaciones, porque fue un periodo muy corto, sí aspiraciones, lo que es la defensa de las libertades formales también en el campo de la educación, la libertad de enseñanza, por ejemplo. Una interpretación muy distinta a la actual que hacen determinadas posiciones, podríamos decir, moderadas o conservadoras. La libertad de imprenta, la libertad de opinión, la libertad de cátedra estaban siendo corregidas sistemáticamente, estaban siendo conculcadas. Una personalidad, sin duda alguna, muy conocida de la mayoría de los presentes, Ginés de los Ríos, pues fue represaliado mucho antes del 75, en la noche de San Daniel del año 1866, con otros profesores y un grupo de estudiantes por defender la libertad de opinión, la libertad de... Por lo tanto, ese era un aspecto fundamental, el poder hablar, el poder escribir, el poder enseñar en la cátedra, en la universidad, con toda libertad, ¿no? El tema desde el punto de vista educativo, la España de momento era también altamente uniformizante, centralizada, ultracentralizada. Lo que se plantea en tema educativo a partir del sexenio es la necesidad de una descentralización de servicios educativos. Y ahora pondré el caso concreto de Béjar, donde evidentemente se manifiesta también este hecho. La defensa de la cultura popular, de aproximación, por ejemplo, de las universidades a los sectores populares, a los sectores obreros, la puesta en funcionamiento por primera vez en la historia de un sistema de bibliotecas populares, estoy hablando de toda España, luego hablaremos de Béjar, era algo completamente inédito hasta la Revolución Democrática del sexenio.
Por lo tanto, había una serie de planteamientos que luego se van a ir unos desarrollándose y otros van a ser paralizados para que, bueno, pues podamos entender mejor qué es lo que ocurre en Béjar. Sin duda alguna fue un caso especial, pero no somos, perdón por la expresión, la leche. Somos una parte muy significativa de todo este proceso, pero tenemos nuestros méritos, pero no demasiados para entendernos. Decir esto en Béjar puede ser problemático, pero para mí no lo es. Hay que hacer pues autoanálisis de algunas cosas, pero está muy bien también, y esto forma parte de la historia de las mentalidades bejaranas, que seamos conscientes del poder cultural y mental que tiene determinadas apreciaciones. Y por eso pues hay que defender lo nuestro, evidentemente, aunque entre nosotros tengamos que ser un poco menos autocomplacientes. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si sigo o... No. Pues entonces, dice aquí don Carlos que no siga. Las reglas que nos ha planteado ella. 5 minutos de introducción y luego... Y ya está. Bueno, pues ya está. Luego hablo de Béjar. Eso es. Luego establecemos coloquio. Pues ahora van las preguntas para ti, ¿no? Con el advenimiento del sesenio democrático se implanta un sistema aperturista en lo político, en lo económico, en lo social. Pero ¿cómo repercutió en el surgimiento de la conciencia obrera en España? Bueno, yo lo que voy a hacer es leer otra vez el discurso. Habrá gente que no... Es lo que yo he sugerido a José María, voy a leerlo, porque habrá gente que no haya estado, si me permitís. No, bueno, una cosa es la gloriosa, como desencadenante violento del derrocamiento de una monarquía de vaivén, que había estado la monarquía isabelina en manos de, ya desde la regencia, en manos de absolutistas, moderantistas, que era una versión remozada semánticamente del absolutismo, de la Unión Liberal, que era moderantismo, que luego se apuntó al carro de la gloriosa, pero O'Donnell era O'Donnell, era mucho O'Donnell, ¿no? El desencadenante revolucionario, y otra cosa es el periodo que se establece a partir de ahí, el llamado sexenio democrático, que es un periodo muy diverso en sí, no se puede presentar homogéneamente. ¿Qué es el sexenio democrático? Pues, periodo de 6 años hasta la Restauración, que desencadena la gloriosa, la insurrección armada, que hace que la reina se marche a París, etcétera, etcétera. Pero ahí hay de todo. No es susceptible el sexenio democrático de una caracterización unitaria, más allá de la formulación de la nomenclatura. Ahí hay un gobierno provisional, porque había tensiones inmensas, ¿no? Estaban los absolutistas moderados que habían participado en la revolución. Estaban los republicanos federales, los republicanos unitarios, los liberales, los progresistas dinásticos, los progresistas no dinásticos, los progresistas dinásticos de recomponer la monarquía borbónica, los que no querían ni ver a los borbones, todo eso estaba ahí, ¿no? Eso no podía resultar bien, muchísimo, y la reacción esperando, como siempre, esperando y actuando decididamente desde París. Ahí hay un gobierno provisional que salta hecho pedazos con la muerte del inspirador, que es Juan Prim, militar liberal, que es asesinado. En el famoso atentado de la berlina de Prim en la calle del Turco, hay un reinado de un rey extranjero, el único rey elegido por las Cortes, votado por las Cortes, llamado el rey electo, que no pudo soportar, se marchó corriendo no porque se marchó por mar, pero se marchó. Una república federal, un golpe de estado, con Pavía, que había perdido la batalla de Alcolea y se sacó la espina entrando a caballo en el Congreso de los Diputados, y un periodo ambiguo de la llamada República Unitaria hasta el pronunciamiento de Martínez Campos y la restauración, la entrada en Madrid del joven Alfonso XII. Bueno, ahí hay de todo, no es susceptible de una caracterización unitaria.
hay de todo, es muy interesante, es un crisol político muy importante. Y termino, para responder a tu pregunta, pues ahí pasan muchas cosas. Ahí pasa el periodo de la formación de la conciencia obrera y de la aparición histórica del proletariado militante, organizado, como tal. Luego podemos volver sobre eso. Ahí aparece la legislación obrera por vez primera, lo que se llamaron leyes sociales, leyes de fábrica, leyes obreras, aparecen ahí, aparecen en la República Federal. La primera ley obrera en la historia de España es de 1873, la llamada Ley Benot, porque fue el republicano ministro de Fomento Benot el que promovió el proyecto de ley, que regula el trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños menores de ambos sexos. Hay eso, hay debate político intensísimo y hay muchas cosas. Por tanto, todas esas son piezas susceptibles de ser analizadas por separado. Un crisol muy interesante que desemboca, que se desencadena como consecuencia de la gloriosa, del triunfo revolucionario y la apelación a la libertad. Muchas implicaciones en el plano político, en el plano organizativo, en el plano cultural, etcétera, etcétera. Ya me callo, para no incurrir en contradicción. Por eso estamos varios aquí participando en el debate, porque hay muchos planos. Muchos planos. Eso es. Y entonces solo nos queda el plano industrial, que es tan importante en Béjar, porque yo creo que si Béjar no hubiera tenido ese desarrollo industrial, a lo mejor las cosas hubieran ocurrido de manera diferente. Cuéntanos algo, Pablo. Yo estoy seguro de ello. De hecho, el tener una masa obrera muy importante en Béjar, cuando se produjo la Revolución de 1868, una masa obrera que iba creando una conciencia, como bien ha dicho Carlos, cada vez más importante de clase, y de que tenía que defender unos derechos que no tenía. Fijaros que, aunque no tenga nada que ver, pues gracias a la Revolución del 68 se impuso el que pudieran votar no solo los 200 y pico electores que me parece que había en Béjar en aquella época, sino todos los hombres mayores de edad, que entonces la mayoría de edad era a los 25 años. La mujer hasta el año 31 ya sabéis que no pudo ser. Entonces, toda esa masa obrera que ya se había organizado en 1846 en Béjar para crear la Sociedad de Socorros Mutuos de los Tejedores, 1846, unos años después, 6 o 7 años después que en Cataluña, que 4 años después creó la Sociedad de Socorros Mutuos de los Hilanderos y así sucesivamente. Quiere decir que ya se estaban organizando de alguna manera y estaban teniendo conciencia de que había que darle más derechos de los que tenían entonces. Sí me gustaría, ya que tenemos que hablar de... Claro, y todo esto pues en una pequeña ciudad en el medio de Castilla y de Extremadura, que eran eminentemente agrícolas y ganaderas, no eran industriales. Béjar era otra cosa, ya desde mucho antes. En principio parece que es solo la industria textil la que había y a la que nos referimos siempre, y parece que es lo que había en aquella época y que no había nada más, pero no, había más cosas. La industria textil pues se había incorporado a la Revolución Industrial poco después de la Guerra de la Independencia, y en 1826, como bien documenta Rosa Ros, ya habían llegado los primeros avances. Imaginaros el avance que significaba de que en vez de tener lo que la gente llama rueca, que no es una rueca, es un torno de hilar, ¿no? Con que cada vez que giraba y tal iba un solo uso de hilado, iba llenando un solo uso de hilado, a cuando vino la primera Jenny de hilar, que vino de Bélgica en 1826 o 24 o 26, por ahí, por esa época, que ya tenía 8 usos. Entonces, según le daban vueltas, se iban llenando 8 usos a la vez. Luego fueron 16, luego 24, luego 32 y al final ya no podía, ¿no? Y entonces ya se incorporó la rueda hidráulica.
Bueno, pues Béjar fue avanzando grandemente en el textil. De hecho, el número de telares se triplicaron entre aproximadamente 1830 y tanto y 1860 y tanto, el número de usos se duplicaron, quiere decir que aquello fue en un progreso bastante grande. Justo poco antes de la Revolución, en el año anterior, cuando Aniano Gómez hizo la asonada que da nombre a esta calle que tenemos aquí abajo, la calle Mayor de la Antigua, que ahora se llama 29 de agosto, ¿no?, de 1867, pues cuando hizo esa asonada ya la cosa se estaba poniendo mal, y en aquel momento Aniano Gómez era batanero y estaba en el pueblo del Tejado y vino para acá a prepararla, ¿no? Entonces, en aquel momento ya estaban las cosas mal. Poco antes de la Revolución se vivía una crisis bastante importante en el textil, y la cosa, una de las crisis periódicas que siempre se producían. Sin embargo, nada más pasar la Revolución del 68, pues se puso en marcha pues otra vez la industria textil, pero motivado por una guerra. Siempre, de alguna manera, la industria textil la salvó una guerra. La Segunda Guerra Carlista, ¿no?, que fue entre 1872 y 1876, que aquí vendieron metros con lo que no está escrito. Lo malo fue que terminó en 1876 y la cosa se puso mal. Se quedaron con muchas existencias que fabricaban a cuenta y que, bueno, pues la cosa eso. Pero bueno, luego hablaremos de si ha lugar de todo lo que pasó a finales del siglo XIX, que nos hizo quedarnos bastante retrasados con respecto a Cataluña. Pero bueno, fuimos reviviendo. Pero había otras industrias, y no me quiero pasar, por ejemplo, por citarlas muy rápidamente, la industria de curtidos fue una industria muy interesante que empezó en Puerto de Béjar en 1824 con la llegada de Jacques Arguindegui, que se llamaban así, que luego transformaron el apellido en Arguindey, pero se llamaban inicialmente así. Este Jacques vino con su esposa, Dominique Courtard, y bueno, pues montó allí una industria de curtidos que luego se vio incrementada por otro apellido también ilustre, Manuel Gregorio, que montó otra en los años 40, que también había trabajado con los Arguindey, e incluso luego hubo matrimonios mixtos. Bueno, pues Puerto de Béjar creció muchísimo, duplicó su número de habitantes en 15 años, entre 1830 y tanto y 1840 y tanto. Duplicó su número de habitantes, o sea, que el tener, sin embargo, no abandonó la agricultura. Tener una sociedad semi-industrial le vino muy bien. Pero luego hubo otras industrias, por ejemplo, la cárnica en Candelario, todo lo relacionado con los embutidos. Ya sabéis el famoso cuadro de Valleu, del choricero de Candelario, que, bueno, según una anécdota, le dio a Carlos IV a probar sus chorizos y le nombró suministrador real. Carlos IV reinó entre finales del 18 y principios del 19. Entonces, eso fue ya, luego tuvieron casa en Madrid, y bueno, pues los Bayo, los Rico, en fin, los Peña, todos los apellidos estos ilustres de Candelario están presentes en todo el siglo XIX, hasta el punto de que también Candelario duplicó su número de habitantes durante el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con la industria de los embutidos, Pero también hay otra industria muy interesante que fue, luego hablaremos de por qué se fue al garete y vino después del pueblo, ¿no? También la industria de la papelería, la industria de los molinos de papel que se llamaron, y algunas industrias de papel, como la que creó Peñarrico en Candelario, por encima de la central Samuel Solórzano actual. Un poco más arriba estaba la eléctrica candelariense, y un poco más arriba, debajo del Canalizo, estaba precisamente la fábrica de papel continuo de Peñarrico. Otro experimento muy interesante, que cuando vino Madoz en 1800, cuando se documentó Madoz en 1840 y tantos, tenía 200 empleados. Luego pues terminó mal la cosa y tal, pero también hubo fábricas de papel. Hubo otra, la de Juan Berguío, que está al otro lado del río, y fue pues también de papel blanco y de papel de fumar, ¿no?
Y luego estuvieron las fábricas de papel que hubo en el término municipal de La Calzada, pero en el sitio de Navarredonda, más o menos bajando por la carretera de Aldea Cipreste, por donde están los molinos de Pichón, por esa zona, ¿no?, que llamamos aquí. En fin, luego también hubo la industria de la tonelería en Puerto, que en el siglo XIX fue bastante pequeña, pero que luego tuvo, en fin, en 1940 todavía había 3 industrias que daban trabajo, me parece que a 150 empleados. O sea que fue otra industria que ninguna llegó al tamaño de la industria textil, pero que había muchas más cosas de las que nos creemos. Y sobre eso he escrito yo en el libro de actas del congreso que hicimos en 2018, creo que fue, y que está a disposición de cualquiera que se lo quiera bajar. Lo editó la Universidad de Salamanca y está en internet. El libro de actas del Congreso sobre la Revolución de 1868 que hicimos en la Escuela de Ingenieros hace ahora 4 años, y están trabajos nuestros y de otras personas. Y no digo más, que ya me pasa un poquito. Bueno, pues a raíz de estas intervenciones yo creo que se han sacado temas muy interesantes y a lo mejor alguien quiere participar, que esto es un coloquio, vuelvo a decir, en el que nosotros introducimos el tema y vosotros sois los que tenéis que preguntar. A ver si alguien se anima. A pie que no levanten todo al mismo tiempo. Ya vemos que les da vergüenza. Ah, bueno, pues Antonio, venga. Rompe el hielo. Venga. Siempre he tenido la impresión de que el recuerdo que manteníamos, hasta que hace unos años empezamos a hablar de que estaba estancada la idea, la imagen, se estaba diluyendo la imagen de algo que aparentemente en la historia de Béjar había sido importante. Bueno, yo creo que se ha recuperado bien la memoria de lo que significó con todos sus distintos factores, pero hay un detalle que siempre me ha estado raca en la cabeza, y es que si lo recordamos fue por el incidente bélico del asalto a la calle La Libertad y los muertos. Si la reina no se va al día siguiente, la escabechina hubiera sido, vamos. Pero es que había habido otra escabechina en Béjar anterior de la que nunca nos acordamos. No ha dejado memoria. Esta ha dejado esa memoria porque ha pillado ya en un momento industrial, con personajes muy significados, pero en plena guerra de la independencia, las tropas inglesas entraron en Béjar en julio de 1809 y hubo 200 muertos. Muchísimos más que nada. Y nada. No hay ni rastro, o sea, nunca. Ni los que hablamos, ni los que escribimos, ni calles, ni nada en recuerdo de aquel... Pues puede que haya sido el peor desastre. ¿Qué tenía la Gloriosa para que sí haya perdido? El factor industrial, el factor revolucionario. ¿Cuál es el factor que hace que lo de la guerra de independencia esté solapado y esto sí tenga valor? No son comparables. Ni las situaciones, más allá de la situación bélica, y las masacres, que fue más importante la de la guerra de la independencia. La guerra de la independencia, salvo los colectivos muy minoritarios de la burguesía que se alinearon con los intereses de José I, Bonaparte, que no bebía y fue un buen rey, que no bebía, era abstemio y fue un magnífico rey, democrático y abierto, tachados de afrancesados, muchos huyeron, ¿no? Hubo una confluencia de intereses políticos, incluso de los liberales, del 12, después, en echar a los franceses. Mientras que en la Gloriosa ese panorama unitario no existía, en absoluto. La Gloriosa, si no se hubiera marchado Isabel, hubiera dado igual, la hubieran echado. Ella estaba en San Sebastián y entonces intentó pactar ahí, algunos de sus alfiles los movió
para que aceptaran la abdicación de ella en el niño ya nacido, a través de un sistema de regencia unitaria o continuada. No se alinearon a ningún acuerdo y se marchó. Cogió el ferrocarril y se marchó. Y la estaba esperando en la estación de Hendaya, nada menos que el emperador Napoleón III. Pero lo hubieran echado, porque el soporte del régimen de Isabel II, que Isabel II como persona física la salvan, ¿no? Una bobalicona, castiza, como dice Galdós, una monarca sin seso, no sin sexo, sin seso. Sexo sí se usaba mucho, al parecer. Puede ser, eso está, ¿no? Pues, claro, el soporte había sido el absolutismo lavado a la cara, que es la Unión Liberal. Ahí está la década larga del gobierno de la Unión Liberal, primero Narváez y luego O'Donnell. Y eso le movieron la espalda. En la estación de San Sebastián, de Donosti, cuando se iba al exilio, no había nadie, ninguno de los que le estaban dorando la píldora a ella hasta hace poco, ¿no? Ella se sorprendió de eso. Por tanto, eso era un hecho irreversible. Había llegado a una situación, la situación se había producido de tal manera que se hubiera ido ella, se anticipó, se adelantó. Y lo de todo, ¿no? Como la transición nuestra aquí, en su momento, ¿qué papel tuvieron los franquistas? Pues se discute mucho, ¿no? Tuvieron un papel muy importante, se dieron cuenta de que había que... Pues ahí también los partidarios de la reina vieron que no había que rascar más nada, y la Unión Liberal, el pacto que se decía, el pacto entre el progresismo y el unionismo, el pacto entre el progresismo y el unionismo, tú lo citas por ahí en algún sitio. Pues es que el unionismo era el soporte político de la monarquía, y participaron de forma primerísima en la gloriosa. Por tanto, no son comparables las situaciones. A mi modo de ver, sin yo ser historiador, pero sí aficionado. Y además debo comunicar al auditorio respetable y respetado, no sé por qué no se dice respetado, respetable, que es susceptible de ser respetado, debe ser respetado. Este auditorio y los demás. Por tanto, yo a partir de ahí del auditorio respetado. Acabo de concluir, me faltan 2 novelas, Los episodios nacionales, en una lectura sistemática de Galdós. Desde el primero, Trafalgar, hasta el último, Cánovas, 46 novelas históricas. Javier también anda con eso. Sí, ando. Yo los termino. Había leído cosas sueltas, Trafalgar, no sé qué tal. Bueno, es indispensable para conocer no solamente los avatares políticos e institucionales, sino la urdimbre de la realidad social. Entonces, para terminar esa sugerencia, que no era una pregunta, era una reflexión, que fue más importante el paso del ejército inglés aquí, en plan de demolición, que los resultados de la gloriosa, pero los contextos políticos no tienen nada que ver. Yo, si me permites decir una cosa, a ver, creo que la masacre mayor fue en la calle Mansilla, creo recordar. Y creo que hay un artículo de Domínguez Blanca sobre el tema. No sé si es de Roberto, creo que es de Roberto. Sobre el tema en Estudios Bejaranos, donde habla de eso. Habla de esa masacre, que es una masacre olvidada. Pero yo sí me gustaría decir que yo creo que la diferencia entre por qué una se hizo popular, famosa, salimos incluso, como ha documentado Cole, en periódicos de Estados Unidos y tal, y la otra no, fueron las redes sociales de la época. Es decir, lo de la Guerra de la Independencia, esa masacre se diluyó dentro de otras muchas masacres que hicieron los franceses y no fue noticia. Nadie se hizo eco de ello. Estará en los documentos que se conserven y tal, pero nadie se hizo eco. Sin embargo, en la de la Revolución del 68 sí se hicieron eco muchos periódicos. Es más, creo recordar, y corregidme si me equivoco, que solo hubo rebelión civil en 3 ciudades, Béjar, Alcoy y Santander. En todos los demás, los levantamientos fueron militares. Entonces, bueno, pues
lo de Béjar se consideró heroico en aquella época. Y entonces las redes sociales de la época, es decir, los periódicos de la época, se hicieron mucho eco de ello. Hubo cartas cruzadas entre los bejaranos. Hubo un juez, no me acuerdo, Melitón o algo así, que escribió unas cartas, bueno, incendiarias sobre lo que habían hecho. Hubo contestaciones de los militares que están en el anexo del libro de Muñoz Peña. Contestaciones de los militares diciendo que no habían sido tan malos, tal, salvando un poco su cabeza, ¿no? Porque la cosa... Pero yo creo que la diferencia fue eso, los periódicos de la época le dieron bastante relevancia. Y uno era una guerra que duró 8 años, guerra generalizada, y el otro fue una sonada con apoyo popular, distinto. Y muy difundida. Distinto radicalmente, una guerra de defensa del suelo patrio, ahí estaban unidos todas las posiciones políticas, había que expulsar a los franceses y duró mucho, Y no solo eso, sino el periodo posterior de dos absolutismos. Es decir, para hablar con cierta libertad hay que esperar en todo el contexto español y en Béjar a partir de 1864, bueno, con la excepción del trienio liberal. Pero es verdad que había una corrección sistemática de todas las fuentes de información. Yo creo que la clave está ahí, no solo en los periódicos de Béjar, que tienen sino en los periódicos provinciales y en los de Madrid, evidentemente, que tenían una enorme proyección, dado que era el contexto, no existía radio, televisión, por supuesto, y mucho menos redes sociales de ahora, claro. Yo tengo una pregunta para cualquiera de ustedes. Sí, a mí me surge una duda. ¿Por qué París y no otra ciudad europea le abrió las puertas? ¿Por qué qué? ¿Por qué París le abrió las puertas? El pacto borbónico. Por el pacto borbónico. Había un pacto. No había el pacto familiar. Es decir, Napoleón III ahí era muy sensible a esto, aunque no. Napoleón III, Napoleón Le Petit, como dijo Víctor Hugo, era un imperio, ¿no? Es el segundo imperio, el periodo del segundo imperio. Pero defendía los intereses de la monarquía, era una situación, a él le interesaba su propia posición política, ¿no? Pero los Borbones pues tenían mucha influencia y por tanto echó una mano hasta el punto de ir con el destacamento militar a la estación de Hendaya, luego la dejó. El tren español llegó hasta París y ella siguió conspirando, bueno, la camarilla. Ya no estaba en condiciones ni de tener ideas propias, ni de tener ideas ajenas. La camarilla siguió conspirando con acciones, el apoyo a los carlistas, por ejemplo, el tercer pretendiente carlista, el Carlos VII. Hay un episodio de Galdós que se llama Carlos VII en la Rápita, que era Carlos VI, que era el hijo de Carlos María Isidro de Borbón, que ese es el de la primera guerra carlista, la más cruenta, ¿no? Bueno, pues era eso, ¿no? Entonces el apoyo lo tenía en Francia, y se pasó en el exilio, ¿no? Y allí se educó entre Francia e Inglaterra, Alfonso XII. Hasta su regreso. Creo yo que esa es la... ¿Dónde se iba a ir? No se iba a ir a otro sitio, a Francia, claro. Aparte que tendría intereses allí, ¿no? Yo creo que la mujer de Napoleón III, Eugenia de Montijo, tuvo muchísima importancia, porque ella no mandaba al emperador, mandaba a ella. Claro, como hubo la expedición a América, que fue una barbaridad. Y sus medias. Claro. Sí, ella tenía contacto con Isabel tenía contacto con Eugenia de Montijo, sí. Sí, claro. Sí. Que era la hermana de la duquesa de Alba. Hay una película maravillosa de Ophuls sobre ese asunto, sobre Eugenia de Montijo. Sí. Las monarquías siempre se ayudan entre ellas. Las monarquías siempre se ayudan entre ellas. No siempre, porque los Habsburgo es otra cosa, pero era la salida, además era la proximidad y tenía intereses. Ya habían establecido una red de intereses económicos, de inversiones, las cuentas en Suiza se hacían en París.
Ahora se quedó poco tiempo, yo no sé lo que pasó, porque 2 años después en París ardía todo, las tuberías, todo con la... yo no sé lo que hizo ella, claro, en 1870. Las Tullerías, la Revolución Francesa. Claro. No, la 1780. La comuna, 1870. Ah, la comuna, 48. No, el 70, la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana. Sí, hubo una guerra... Sí, bueno, fue pasajera eso, ¿no? Sí. Lo mismo se fue Hay- a Biarritz. Hay un relato maravilloso sobre ese tema de Maupassant, se llama Bola de Sebo, en la que está basada el guión de La Diligencia, de John Ford. La película de John Ford, La Diligencia, en el Bola de Sebo, maravillosa, ¿no? Una diligencia que van al exilio y hay de todo, un cura emboscado, no sé qué, en el contexto de la comuna y de la guerra franco-prusiana. ¿Alguna pregunta más? A ver, ¿alguien se anima? Non bis in idem, non bis in idem, non bis in idem, non bis in idem. No puedes preguntar 2 veces. Sí, hombre, por Dios. ¿Qué profesiones tenían los miembros de la Junta Revolucionaria? Pues uno era Domingo Guijo, tabernero, ¿no? Era tabernero. Fronsky era director de la fábrica de Rodríguez y Hermano, que luego fue Hermano Rodríguez y tal, de los hijos de Nicolás Rodríguez Yagüe. ¿Quién más hay por ahí? Bueno, Víctor Gorzo, todos sabemos lo que era, herrero. Y luego, ¿quién más hay? Vicente Valle, no sabemos. Vicente Valle tenía que ver con la industria textil. No sé exactamente Era qué, pero tenía que trabajador ver. de la textil, había sido capataz, el viejo anarquista. Sí, sí. Bueno, cambió Bueno, ese chaqueta. luego sobrevivió bastante tiempo. ¿Eran obreros textiles? Se hizo hasta de falange. No había de todo. No, había de todo. Pero los que llevaron la voz cantante, creo que fueron 300 jóvenes, que la mayoría eran obreros textiles. Y precisamente parece ser que fue Ezequiel Illán, nuestro querido amigo Ezequiel Illán, el que le cedió el hierro para hacer los cañones. El fabricante Ezequiel Illán. ¿Cuál es el estudio consolidado? Quizá Nacho lo pueda decir. El estudio consolidado sobre los acontecimientos estos de la gloriosa en Béjar. Consolidado. Nacho. Buenas tardes. Pues no, yo no me decanto por ninguno porque hay muchos y son complementarios. Hay una revisión de hace 15 años de Antonio Avilés de todo lo que estaba publicado en esa época, que es bastante buena para saber lo que se había estudiado hasta el principio del siglo XXI, y luego pues algunos de nosotros hemos ido aportando cosas en lo que ha dicho Javier, en esas actas, en la revista del Centro de Estudios Bejaranos, en la revista de Ferias y Fiestas, en el blog de Carmen Cascón. Afortunadamente hay muchas visiones, hay gente que ha ido viendo este asunto en función de la especialización de cada uno, del interés, del conocimiento. Yo me he ido por el tema del periodismo, hay otros compañeros que se han ido por el tema industrial, o por el tema incluso militar. Entonces yo creo que está por hacer, o sea, alguien tendrá que coger algún día todo eso y hacer el gran libro del 68. ¿Cómo lo hacéis? Alguien más Hay que nosotros. aproximaciones fragmentarias, además de un tiempo a esta parte, ¿no? Como decía Carmen en la presentación, esto es un tema moderno, ¿no? Reciente, más allá de los conocimientos básicos del tema. Eso está por hacer, pero yo creo que tiene interés, ¿no? Yo creo que tiene mucho interés. A Ferrer Vidal, se me olvidaba, tenía un pequeño obrador textil en la llamada Calleja de Ferrer, que son estas 3 callejas que hay aquí, el balconcillo de la Médica, la de Brochín y luego la de Ferrer. Bueno, pues, Que llegó alcalde. Que llegó alcalde y fue el que bajo su alcaldía se derribó la puerta de la villa. En 1876, o sea, aquello fue una barbaridad porque lo vendieron como piedras a particulares. O sea, en vez de coger y decir, bueno, lo traslado, que cuando Nicomedes Martín Mateo se puso en marcha y escribió, pero claro, en aquellos tiempos eran tan lentas las comunicaciones, escribió a, no sé quién, escribió a algún organismo que tenía que ver con la historia, la Real Academia de la Historia. Y cuando le contestaron ya, bueno, ¿dónde estaría la puerta de la villa? Una pena que no se le ocurriera a nadie, salvo don Nicomedes, no sé que nadie dijera nada,
aunque habría alguna protesta, pero lo dudo, porque todos querían quitarla para que pudieran pasar los carros y las personas, porque era muy estrecha y constreñida. Yo he oído decir que si Ávila conserva las murallas es porque era tan pobre que no tuvo que derribarlas. El resto de ciudades han tenido que derribar porque crecían y tenían que derribarlas. Entonces, Béjar estaba por eso, por eso la derribaron. No, porque era el planteamiento de todas las ciudades. Salamanca, por ejemplo, empieza a derribar a finales justamente del 19. Hay un personaje que a mí me subyuga de todos los que estuvieron en La Gloriosa, del que yo tenía datos, me parecía fascinante, y lo comenté con Carmen. Y dije, Carmen, es que quiero verle la cara. No era Víctor Gorzo, era una cara. Y como es un ratón de biblioteca que lo encuentra todo, acabó encontrando el retrato del personaje. Era Buffalo Bill. Era clavado, montado en un caballo con unas melenas blancas, los mismos bigotes, el mismo sombrero. Aniano Gómez. ¿Qué se sabe de Aniano Gómez? Que para mí era el líder de todos, era el gamberro que empujaba a todos. Pues ese es. ¿Qué se sabe de él? Aparte de que era matanero. Uno de los más importantes revolucionarios. El Sí, uno de los personajes más Pero importantes. sabemos más de él. hijo de batanero, además. Pues además, estuvo además metido en prácticamente todo, era el líder del levantamiento de Béjar. Lo que pasa es que parece ser que pasó luego el testigo a Fronsky, porque hay otra parte que no sabemos, y es quién estaba detrás de todo esto. Es decir, quién estaba organizando realmente lo que estaba pasando en Béjar. Eran partidos políticos, eran líderes que estaban metiendo a gente o a ideólogos aquí para que contaran, porque en definitiva había que movilizarlos de alguna manera, había que decirles qué es lo que se estaba luchando, ¿no? Porque en realidad has comentado que era un crisol, ¿no? de movimientos. El sexenio. El sexenio, pero bueno... Más que la gloriosa. Sí, pero... La gloriosa fue efímero, ¿no? El elemento desencadenante de la gloriosa desencadena todo eso, ¿no? Eso es, pero claro, hay distintos partidos políticos, distintas ideologías. ¿Quién realmente era los que movían aquí? Porque hay profesiones liberales, hay burgueses, hay obreros, hay... en realidad, ¿quién estaba moviendo? ¿Quién es la sombra? Y es Aniano. Lo de Alcoy. Sí, es que es una cosa muy rara. Es curioso. ¿Quién tenía que haber liderado la revolución en Béjar? Aniano Gómez. Pero resulta que Aniano Gómez no estaba aquí. Estaba en Alcoy liderando los levantamientos. Estaba en la cárcel en Alcoy. Estaba en la cárcel. Aniano Gómez se vino cagando leches de Italia. Sí, señor. Porque estaba con Garibaldi. Con Garibaldi unificando Italia. Y oyó los rumores de España y se vino cagando. Es un profesional de la guerra. Béjar todavía no hemos llegado a conocer, pero la foto es espectacular. Pero yo creo que hay otra explicación más simple, ¿no? Era una sociedad muy concienciada, como consecuencia del hecho industrial, que no se limitaba, como ha dicho Javier muy bien, a la industria textil, concienciada, el número de periódicos que empezó a haber a lo largo del 19, todas las corrientes, y era gente ilustrada en cuanto a conciencia cívica. Y la idea de la libertad vendía mucho, ¿no? Y la tiranía, y había profesionales. Y un desafecto generalizado respecto a todo el sistema corrupto de la monarquía isabelina, evidentemente. Esa era la clave. Es decir, hay que cambiar, es necesario, y había posiciones procedentes de los militares, otras del ámbito político republicano, en fin. El tema de los militares es muy importante. Claro. Eran militares muy concienciados. La mayor parte del progresismo militante estaba en los cuadros militares, desde la sargentada de la granja, pero gente muy concienciada, que leía, que estaba en las logias, que militaban en logias masónicas, y el pueblo estaba concienciado. Entonces lo que pasa es que, claro, una cosa es esa, y otra cosa es la aglutinante organizativa. Pues había profesionales que vinieron de no sé dónde, tal, claro, como en todos sitios, ¿no? Pero no era un pueblo plano, como la sociedad española actual, o la bejarana, la española en general. Le da igual una cosa que otra, que no saben.
y que los estudiantes de segunda enseñanza piensan que la guerra civil es una consecuencia de que se levantaron contra la dictadura de Franco y tal. Pues aquí, un movimiento, ¿qué palabras aglutinarían aquí a la sociedad en general? No a los ilustrados, ni a los conscientes, ni a los, no sé, leídos. ¿Qué? Ninguna. Esa era otra situación, era otra época. Y dejar, claro que era un crisol, ¿no? ¿Por qué cuando se organiza la inspección de trabajo, que se organiza a principios del siglo XX, en 1908, 6, se organiza, y se divide la organización que dependía del Instituto de Reformas Sociales y luego del Ministerio de Trabajo? Pero el Ministerio de Trabajo no se crea hasta el 20. Y se divide en distintas regiones, la cuestión organizativa. ¿Por qué la séptima región, que equivale más o menos a lo que es Castilla y León ahora, más o menos? ¿Por qué radicaba la cabecera de la séptima región en Béjar? ¿Por el hecho industrial? Por el hecho industrial, y la cultura derivada del hecho industrial y de las no sé, de la concienciación política. ¿Cómo estaba el ciudadana? anarquismo en Béjar en esa época? Pero iba a decir otra cosa en relación con lo que ahora está saliendo. El factor organizativo de la primera internacional, que nace en Londres en 1864, llega a España justamente en torno a la Gloriosa y en los inicios del sexenio, donde hay posiciones antagónicas entre Pablo Iglesias y Anselmo Lorenzo, en fin, las posiciones anarquistas, las posiciones marxistas, va a suponer un aldabonazo para la organización obrera, la celebración de los primeros congresos obreros en Barcelona, en 1870, el de Barcelona. En Barcelona, el 71 en Córdoba, en Zaragoza, en fin, donde van construyendo toda una alternativa, no solo obrerista en sentido neto, sino de carácter político. Eso significa que hay un contexto emergente en el conjunto de la sociedad española, del cual evidentemente Béjar es un exponente muy significativo, por lo que antes comentaba Javier, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay un conjunto de factores que están ahí presentes, que no es uno, son varios, y hay que saber, pues, hacerlos confluir y hacer una explicación compleja. Los hechos puntuales tienen siempre explicaciones complejas, no lo podemos olvidar. Pero lo que decía Carmen, a mí, según lo decían, me parece muy interesante. Yo no creo que fuese una persona o unos cuantos que víctimas de la situación se reunieran para organizar todo el tema de la Revolución del 68, sino que yo creo que ahí tuvo que haber alguna cabeza pensante detrás. Y bueno, y me estaba acordando, fíjate, me está viniendo a la memoria, el Aniano Gómez estuvo con Garibaldi, pero también no estuvo en la Sargentada de Madrid en 1860 y un poco antes de la Revolución de la con 40 que le siguieron a caballo a Portugal. No sé si fue ese, porque también, o sea, este tío estuvo en todo el proceso revolucionario allí donde se viera. Es un personaje revolucionario, y en Béjar ya existía una sección de la Primera Internacional, ojo. Sí. ¿Y quién la llevaba? Pues ahora no recuerdo con precisión. También me fascina la imagen de Aniano Gómez. Entonces, me gustaría saber si sabéis o si se conoce qué pasó con él y con el resto de protagonistas cuando devino la Restauración. ¿Hubo represión? ¿Desaparecieron? ¿Se sabe algo? Pues yo no lo sé. De Aniano no, pero Vicente Valle sale una foto en la Comisión de la Emigración a América en 1906. Lo que pasa es que yo creo que tuvo Aniano, un hijo que se llamaba igual. De Aniano no sé qué pasó. Fue diputado en el Congreso. Sí, en más los de una años vez. 70 y un par de veces o tres. Sí, más de una vez, es verdad. Y luego, yo no sé. ¿Fue alcalde? ¿Vicente Valle? Vicente Valle, no, dice Aniano Gómez. Aniano. Y yo creo que luego se le cita en Béjar en algunas ocasiones después. O sea, que no hubo represión, yo creo que no hubo esa represión. Y además Vicente Valle, lo que pasa es que luego debió de tener un hijo que se llamaba igual. Y estaba también metido en política. Estuvo de concejal y tal. Y en el Casino Obrero creo que también. Bueno, presidente. Vicente Valle es el que tiene la idea preparatoria de la solución de la huelga
textil de los 7 meses. Sí, claro, pero debe ser el hijo. Debería de ser el hijo. No, él era él. Él O sea, muy Antonio mayor vivió ya, muchos sí. años, Muchos años. Fue muy longevo. Sí. La idea de la Asamblea Magna es una idea de él, que ya no era alcalde, y que la vende al alcalde, que no me acuerdo ahora, porque durante la huelga de los 7 meses hubo 3 alcaldes. Hubo González Clemente. No, ese fue el primero. El primero, y luego no se fue. Ahora mismo no me acuerdo quién. No, pero una cosa sobre la gloriosa. Yo no sé, está pendiente la contestación a la que pasó con Aniano Gómez, que a lo mejor Col lo sabe. Pero si Col lo sabe y lo va a decir, que se ponga de pie. No, una cosa, ¿cómo se prepara la gloriosa? No deja. ¿Cómo se prepara la gloriosa? La preparación de la gloriosa es una preparación militar. Militar. Cuando la Armada se subleva en unos barcos, Cádiz, con las dudas de Topete, que Topete no lo veía muy claro, ¿no? Ahí el más lanzado el más sincero era Prim, y el guapo Serrano era otra cosa, que luego fue presidente del gobierno provisional. Pues cuando se hace la proclama esta, el manifiesto, la población de Cádiz se queda perpleja y luego ya reacciona días después, pero no es un impulso de la población de Cádiz que llevaba la cocina la llevaban los militares metidos en política, ¿no? Claro, eso que hoy en día en un estado moderno, tal, el apoliticismo de las Fuerzas Armadas, eso es una conquista, por supuesto, ¿no? La sargentada Pero también entonces, ¿no? tuvo su origen en eso, en A todos los malestar niveles, de ¿no? los militares. No solamente los oficiales, sino los suboficiales. Y a mí lo que me ha llamado siempre la atención es desde el momento en que se proclaman la Bahía de Cádiz, pues todo el invento, ¿cómo se llamaba tan rápidamente a Béjar? Y Béjar nos secunda, y popularmente, no militarmente, yo creo que fue popularmente secundado. Siempre me ha llamado la atención porque no transcurre prácticamente pues, un periodo largo de tiempo, sino que en el momento, días. Y Béjar, pues, por lo que sea, porque sus antecedentes revolucionarios, o porque quizá pues, estuviera esperando ese momento, por algunas circunstancias, pero lo cierto es que desde que sucede en Cádiz, pasa un periodo de tiempo muy breve y ya Béjar pues, es una ciudad revolucionaria, una ciudad que ya habla de abajo los Borbones, que tiene todos los principios asumidos. No sé, no me lo he explicado demasiado bien. Esto arranca. El telégrafo. Eso arranca. Sí, el telégrafo, pero vamos a ver. El telégrafo. El telégrafo llega al pueblo, pero que el pueblo. Bueno, había caldo de cultivo, El primer periódico de Béjar es de 4 años antes. 1864. Primer periódico de Béjar, pero cuando se hace el primer periódico de Béjar, lo que ya había era intercambios de periódicos. Todos los que publicaban periódicos los enviaban a los casinos, hacían intercambios de periódicos, y en Béjar eso se dio mucho. El periódico Adelante, no el Adelanto, sino Adelante, un periódico republicano, progresista, es fundamental en todo el... Y las tertulias de casino, claro. eran peores que las de ahora de la tele. El manifiesto de Cádiz establece un sistema organizativo que es la invitación a constituir juntas de defensa revolucionarias en todo el mundo. Si hay esa invitación y se constituyen masivamente, también en Béjar, es porque hay un caldo de cultivo, hay una agitación social. Y claro, no es un movimiento militar, como decía Antonio, claro, es un movimiento militar defensivo, es ciudadano. Se convierte en militar, por esto que has contado tú de la aprehensión del carro cargado porque viene el brigadier por ahí, por los llanos, y se tienen que defender, claro, pero no es militar, no es una sublevación militar. Hay un caldo de cultivo de rechazo a la situación, ya había tocado fondo, ¿no? La estructura política e institucional, un Congreso de los Diputados que no funcionaba, caciquil, etcétera, eso ya había tocado fondo. Y eso el pueblo no era una cuestión de élites políticas, que también, sino que ha llegado al pueblo, y pueblos, poblaciones más concienciadas por el hecho industrial, por no sé qué, pues toman la iniciativa.
No sé si... Bueno, Nacho, ¿qué pasó con Aniano? Yo voy a hacer una pregunta, pero de Aniano yo lo que sé es lo que sabéis vosotros, que habéis leído lo mismo que yo, o más. Pero Aniano al año siguiente, el 30 de septiembre del 69, se le ocurre coger preso al gobernador civil aquí en Béjar y montar un centro atómico en el que no ha sido nadie porque no estaba contento con cómo estaban yendo las cosas políticas en España y se tiene que salir, se tiene que exiliar. Se marcha a Portugal y está unos años desaparecido por Portugal. Y lo que nos apareció cuando hicimos esto del 68 es un familiar lejano de Aniano nos contó y apareció por allí una foto de muy mala calidad que había acabado sus días en el norte de Cáceres a principios del siglo XX. Había muerto en 1901, 1903, yo creo que era como un pueblo de las Urdes, que había una foto de un señor mayor que nos decía que era Aniano. Pero es un personaje también, yo creo que es un personaje que había... ¿Pero murió pacíficamente o peleando? No, no se veía tranquilo. Yo pido una calle para Aniano Gómez. Se la quiten a Víctor Borzo y se la den a Aniano. Quiero hacer una pregunta y que tiene que ver con la fotografía que estamos viendo ahí, que es magnífica, de Juan Cambón. Y en el congreso este que hicimos en la universidad, que estuvieron varios de ustedes, ahí José Muñoz dio la piedra, como ha dicho Javier, se lo dio, y dio una teoría. Él había estudiado esa fotografía y una de las posibilidades es que el arco, las dovelas de ese arco se reaprovecharan y estén en el Palacio Ducal. En el instituto hay una puerta falsa, si ustedes se fijan antes de subir las escaleras que dan acceso al palacio a mano izquierda, ahí hay un arco tapiado y Pepe Muñoz dijo que analizando la medida de lo que la impresión que le daba a esas piedras, que podría ser eso, que el arco, el ayuntamiento lo reutilizara y lo pusiera ahí porque le parecía bien. Yo quiero preguntar por la parte de arriba. Ahora, José Antonio, déjame, o si no respondo, me sabes eso. La parte de arriba que ven ustedes ahí, que hay unos castilletes, hay unas especies de ángeles que alguien dice que son nombres de Burgos y está el escudo de Béjar. ¿Alguien ha visto esas piedras? Porque a nosotros nos han dicho que eso existe todavía, que quien lo compró lo mantuvo como tal y eso no se ha ido despedazando. Yo no. A nosotros, me refiero a los de la asociación, cuando pusimos esta fotografía por primera vez, varias personas inconexas entre sí, o conexas por ser lejanos, nos dijeron que eso está en Béjar todavía. Y yo creo que si eso fuera así, sería primero estupendo. Me alegraría mucho de si encontrara aquello, no lo cambiara o usara para hacer un lo que fuera. Y lo que yo pediría, si eso es así, si lo acabamos descubriendo, es que no se recupera. Porque es el último vestigio que nos queda de eso. Entonces, yo creo que algunos sí lo saben, pero bueno, si no, que nos lo diga, luego habría que intentar, si existe, recuperarlo. Ya está. Nacho, ¿puedo? Por favor. La bandera. ¿Qué bandera es? A los piratas. Pirata. No sé, es como... Bueno, claro, es que no se puede. Se sabe que el uniforme de la Milicia Nacional era de color verde. Sí, era de verde. ¿Podría ser una bandera verde? Sí. Parece monocolor, pero claro, parece que es color. cualquiera lo dice, cualquiera se atreve. Parece que abajo tiene otro color. Sí, pero el uniforme era verde. El uniforme era verde. Y era lo que estaban fabricando en Béjar, creo que se hincharon, sí, era como un verde. Se hincharon a vender metros y luego se quedaron con un montón de paño cuando en 1876 terminó la Tercera Guerra Carlista. Y además paño que no sabían qué hacer con él, porque era un paño, pues eso, de ese color y muy específico y no para uniformes y no sabían qué hacer con él. Y habían abandonado el comercio y entonces pues... Contestarme, por favor. Hace mucho que estudié Historia de España y me he olvidado. Entonces no quiero salir de aquí con la duda. Decirme por qué Isabel vuelve a España. Porque toma el mando su hijo, Alfonso XII. Isabel no volvió. No, ella no. Vuelve. A ver, sí, pero ¿cuál fue el motivo o qué acuerdo hubo para que se instaurara otra vez la monarquía en España? El fracaso de todo lo demás. Pues porque era la posición dominante de España. La posición dominante era monárquica, incluso en los revolucionarios de la Gloriosa pesaban mucho
las tesis monárquicas, En su ¿no? momento hubo... Lo que no querían ver es a los Borbones. De ahí el episodio insólito de invitar a un Amadeo de Saboya a Aosta a decir, ven aquí, tal. Yo ahí veo una Pues, contradicción. pues una cosa parecía como cuando Maximiliano fue invitado para reinar en México y así le salió la aventura, ¿no? Un rey, un pretendiente disponible, no para contraer matrimonio, que él ya lo había contraído, con buen crédito, internacional, europeo, moderado, pues, y eso lo discutieron las Cortes. ¿Por qué? Porque la posición monárquica predominaba. Por ejemplo, Prim era monárquico, no quería que volvieran los Borbones. Pero fue en ese momento cuando bajaron un poco la fricción que había entre ellos y hubo un convenio y un acuerdo en el que dijeron, ante esta situación es mejor implantar la monarquía de nuevo, ¿no? Bueno, hubo un golpe monárquico, un golpe doble. Pavía, que había perdido la batalla de Alcolea, entra con el caballo en el Congreso de los Diputados. Y no se acaba ahí, porque pasa a una situación híbrida, a una falsa situación republicana. La república continuaba, pero bueno, es la república unitaria, ¿no? Fuera de las veleidades de la República Federal, que desembocó en el cantonalismo, fuera. Y luego el golpe de gracia, otro golpe militar. La monarquía borbónica se impuso por golpe militar, por un pronunciamiento militar a la vieja usanza, apoyándose en que los Borbones eran mayoritariamente queridos por el pueblo. Claro, pero lo que mayoritariamente quería el pueblo eran unos Borbones sometidos a la ley, sometidos a la Constitución, y estuvieron jugando contra la Constitución. No digo ya el padre de Isabel, ¿no? Ese tipo, ¿no? No, ya ese. Bueno, entonces la pregunta es muy clara. ¿Por qué la restauración? Pues porque quiso el ejército, y el ejército ese que triunfó era monárquico. Y el revolucionario también era monárquico. Era dinástico. Y el Partido Liberal era mayoritariamente dinástico. Y el Partido Progresista era mayoritariamente dinástico. No querían los Borbones por los abusos que habían cometido, las camarillas. Y ellos dejaron hacer, ¿no? Ahora que oigo lo de cantonalismo, ¿al final se declaró o no se declaró en Béjar el cantón? No se llegó a declarar el cantón, otro mito que también... Estamos en ello. Estamos en ello, ¿verdad? Estamos en ello. Se está hablando de Pero sí muchos protagonistas. reivindicaron tener diputado propio Sí. en las Cortes, Sí. porque estaban hartos de que Salamanca les estuviera subyugados a los industriales bejaranos, sobre todo, claro. Porque ellos pagaban los impuestos y se los gastaban luego los de Salamanca, decía. Y eso había que recuperarlo. No, sigue El pasando. diputado de zona. Nada de tener 4 diputados que por Salamanca, que son todos de Salamanca, ¿no? O sea, de toda la provincia de tal. Tener como don Filiberto Villalobos fue diputado por Béjar, por el distrito de Béjar. Pues había que recuperar eso, por lo menos tenía que pusiera la oficina del diputado, y si tenías quejas, pues fueras al diputado a dárselas, ¿no? Es que así se diluye mucho la cosa, ¿no? Es que el Partido Federalista de Béjar, el Partido Federalista lo declaró, pero el ayuntamiento no. Entonces no se acabó de hacer, de facto. Pero bueno, que estuvieron Estuvieron ahí por poco, pero ese mito que oímos siempre, bueno, el cantón de Béjar no se llegó a materializar. Pero por poco. Por poco. Estamos en ello. Sí, decía que se está hablando de mucho protagonista de toda, bueno, pues la participación que hubo en la revolución. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que alguien que tuvo un protagonismo en la ciudad de Béjar en esa época, en todas las esferas de la ciudad, como era don Nicomedes Martín Mateos, gran conocedor José María Hernández Díaz de su persona y de su trayectoria, pues ¿por qué no participa, por qué no aparece don Nicomedes en ninguna parte del proceso de la revolución? ¿A qué se debe? ¿Qué motivos hay? Bueno, don Nicomedes estaba en términos políticos muy de vuelta. Él había participado activamente en el Partido Liberal Progresista, le hicieron la cama hablando vulgarmente,
y quedó bastante fuera ya de contexto y harto, digamos, de las tramas políticas de Madrid, porque estuvo una temporada en su momento en Madrid y él, si fue alcalde, que lo fue por convicción ciudadana, por responsabilidad para recuperar y para impulsar todo el desarrollo de la ciudad y de las iniciativas que fueron realmente bastantes, pero realmente no participaba ya en política en esta fecha, en los años 60. Él escribía entonces en revistas fundamentalmente de filosofía. Él se dedicó pero no participó activamente en la vida política como tal, sí en la vida ciudadana, evidentemente, en los distintos ateneos, en las diferentes actividades, en el reconocimiento, por ejemplo, de lo que ahora era la sede del Casino de Béjar, cuando hubo que hacer un informe a la Real Academia de la Historia sobre los descubrimientos, que en ese tipo de actividades ciudadanas él sí participaba justamente en estos años, pero no en términos políticos. Él estaba bastante apartado en esta etapa. Había sido realmente muy activo en los años 30, a partir de 1834 hasta el 42, más o menos. Él estaba bastante desilusionado de la política pues controlada desde Madrid y al servicio de determinados intereses internos, incluso de los partidos, el propio partido al que él pertenecía, ¿no? Perteneció, luego ya no. Bueno, ese es mi punto de vista, lo que yo sé. Y no lo sabes tú. Bueno, nos vamos. Bueno, todo esto yo creo que como conclusión vemos que la Revolución del 68 tiene múltiples perspectivas, que las preguntas que hemos planteado aquí son muy atinadas porque tienen una contextualización, ya no son preguntas locas, ¿no? que se ve claramente que la gente sabe por un poco más de la Revolución y que tenemos una tarea pendiente, yo creo, ¿no? Nos han tirado muchos guantes, qué pasó con Aniano Gómez, que hay que hacer un estudio definitivo. Y declarar el cantón. Yo me voy a apuntar a la asociación Béjar 68. Me voy a apuntar, perdón. 2068. Existe porque no se ha disuelto. No está disuelta, ¿no? Nacho no está disuelta, ¿verdad? No está disuelta. Está integrada en el centro de estudios. Como ya O sea, pertenece. que estamos seguros. ¿A cuál? Está integrada en nuestro centro. Ya pertenece. Claro. O sea que la presidenta de la asociación es Pepa, Yo quería decir una cosa, que si me permites, Carmen, que ha sido muy grato, o está siendo muy grato, compartir esta mesa con queridos amigos y compañeros, con Antonio, amigo y compañero, en su segunda casa, esta maravillosa mansión que alberga el Museo Judío, que yo no recordaba este auditorio tan coqueto y tan funcional. Se lo he dicho a él y por tanto muy grato, muy satisfecho de eso. Y a ello se ha contribuido no solo ustedes, que llenan este coqueto auditorio, y de forma activa, sino bajo la presidencia de Carmen, compartir con los queridos compañeros y con el otro compañero que se sienta soslayo ahí, pero que podría estar aquí sentado. O otro que hay por ahí al fondo que también... También, ese no es a soslayo, ese está en extramuros, como la corredera del 68. Yo creo que suscribimos tus palabras y con esto, si no tenéis nada más que añadir, pues cerramos este acto. Queda declarado. Gracias.